y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, se presenta una cadena de eventos que habrían de sacudir al mundo. Fueron también profetizados por nuestro Señor Jesucristo hace casi 2000 años atrás. Para aquellos que tengan sus Biblias, pueden buscar primero en el sermón profético de Cristo, San Mateo, en el capítulo 24. Dice allí en el versículo 3, Mateo 24, 3. Estando Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. El Señor Jesús habla aquí de señales en el mundo religioso, señales en el mundo político, señales en el mundo físico, desastres, terremotos, hambres, pestes. Todas estas señales dirían que su venida está cerca, a las mismas puertas. Pero luego Él habla de algunas señales en el mundo físico. Dice en el versículo 29 del capítulo 24, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos desde los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas cumpliéndose, conoced que está cerca, a las mismas puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. El Señor Jesús habló de señales en el sol, en la luna, en las estrellas. Dijo que el sol se oscurecería, que la luna no daría su resplandor y que las estrellas caerían del cielo. Esto está repetido en San Marcos capítulo 13 y en San Lucas en el capítulo 21, en el sermón profético de nuestro Señor. Ahora, en el libro de Apocalipsis, estas mismas señales están enmarcadas
dentro del último período profético en la historia de la iglesia cristiana. Apocalipsis capítulo 6. En el capítulo 6 del libro de Apocalipsis se presentan 7 sellos, un libro que tenía 7 sellos, y ese libro iba a ser abierto. Contiene la historia de la humanidad y está dividida en 7 períodos, desde la época de Cristo hasta su segunda venida. Cuando se abre el 7º sello, ya se desatan los eventos finales justamente antes de la venida del Señor Jesús. Pero el 6º sello es el período que precede a la venida de Cristo. Es el período final de la historia de este mundo. Es el período de las señales y su cumplimiento que anuncian que la venida del Señor está cerca. Y vamos a leer cómo describe el apóstol Juan lo que él vio en la visión de los 7 sellos. Dice el versículo 12. Apocalipsis 6:12. Miré cuando se abrió el 6º sello, y aquí hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio, la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla fueron movidos de su lugar, y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha venido. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Noten que el 6º sello termina con la introducción o la aparición de nuestro Señor Jesucristo, que viene sentado en la nube blanca, como vimos anoche, que viene sentado en su trono. Pero justo antes que esto suceda, el profeta dice: yo vi cuando se abrió el 6º sello. El sol se volvió negro como tela de silicio. La luna no dio su resplandor, estaba roja como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron profusamente, como cuando un árbol como la higuera es sacudido por fuerte viento y tira para todas partes sus higos. Estas señales habrían de preceder, habrían de señalar la última generación, o sea, el último periodo de la historia de la humanidad, justo antes de la venida del Señor Jesús. ¿Saben ustedes que esta cantidad de señales que hemos leído ya tuvieron un cumplimiento y van a volver a repetirse justo antes que Jesús aparezca en las nubes del cielo? Hoy les voy a hablar del primer cumplimiento de estas señales. Nosotros hablábamos hoy, esta mañana, de la historia de la iglesia cristiana de Apocalipsis capítulo 12 y cómo Dios permitió el surgimiento del remanente de Dios en América, en los Estados Unidos de Norteamérica, tal cual como lo señalaba el símbolo de la profecía. Los perseguidos que habían sido perseguidos por siglos por guardar la palabra de Dios, por obedecer a Cristo, por seguir su palabra, tuvieron un lugar donde encontrar refugio en las costas
de esa gran nación del norte que abrió sus puertas para dar refugio a los perseguidos de todas las tierras. Era en América donde iba a surgir el remanente final, según lo estudiamos esta mañana y tal cual como lo vamos a ver en esta noche también. Pero el Señor tuvo a bien mandar una serie de señales que sacudieron literalmente el mundo de aquel entonces. Estas señales se vieron en el hemisferio norte, mayormente en los Estados Unidos de Norteamérica y también en varios lugares de Europa. El día 19 de mayo del año 1780, para nosotros eso es mucho tiempo atrás, más de 200 años atrás, 230 años atrás. Pero saben, 1780 sucedió solamente 4 años después de la fundación de los Estados Unidos de Norteamérica como nación. Los Estados Unidos de Norteamérica se independizaron de Inglaterra en el año 1776. En el año 1789 se establece la Constitución con sus primeras enmiendas de derecho religioso, de libertad civil y libertad religiosa. O sea, el gran país del norte estaba en su proceso de formación y Dios tuvo a bien enviar ciertas señales impresionantes. Les cuento lo que sucedió el 19 de mayo de 1780. Ese día amaneció como cualquier otro día, normal. Salió el sol, parecía que iba a ser un buen día, el sol radiante. Pero alrededor de las 9 de la mañana, el sol comenzó a perder su resplandor. Comenzó a oscurecerse como si una capa negra le fuera puesta encima del sol. La oscuridad comenzó a esparcirse por todas partes. El cielo se miraba oscuro. Ya para las 12 del mediodía, todo el hemisferio norte, todo lo que es Estados Unidos, Europa, toda la parte norte del planeta Tierra tenía una extraña oscuridad. Las 12 del mediodía estaba tan oscuro como que fuera la medianoche. No se podía ver a simple vista. Recuerden que en aquella época no existía, como nosotros conocemos, la corriente eléctrica. Eso vino años más tarde. En aquella época se iluminaban con antorchas, con lámparas de aceite. Ese día, el 19 de mayo, estaba reunido el Congreso de los Estados Unidos. El primer presidente de los Estados Unidos, el presidente George Washington, estaba presidiendo la reunión del Congreso. Cuando comenzó a oscurecerse, tuvieron que prender las lámparas de aceite que había en el edificio del Congreso. La oscuridad fue cundiendo más y más. Los pájaros cantaron sus trinos como cuando se pone el sol y se fueron a sus nidos. Las aves de corral regresaron a sus corrales, las gallinas a donde iban a pasar la noche, pero eran las 10 de la mañana. Las vacas volvieron a sus establos. Y saben, para las 12 del mediodía era tan grande la oscuridad que si usted ponía un libro delante de sus ojos, no podía ver absolutamente nada. Es más, un papel blanco a la distancia de un brazo extendido no se podía ver de tan grande que era la oscuridad. A las 12 del mediodía, el 19 de mayo de 1780.
el presidente Washington y el Congreso de los Estados Unidos estaban sumamente sorprendidos y muchos asustados. La gente corría por la calle gritando: llegó el fin del mundo, llegó el fin del mundo. Alguien sugirió que se parara la sesión del Congreso, porque la oscuridad era impenetrable, no sabían lo que estaba pasando. Y el primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, dijo: señores, si esto es el fin del mundo, mejor que nos encuentre cumpliendo con nuestro deber. Y siguió la sesión del Congreso hasta las 11:30 de la mañana y luego mandó a la gente a su casa. Era algo impresionante. Si ustedes quieren leer sobre esto, lo pueden buscar en la Enciclopedia Británica o en la Enciclopedia Americana. Allí bajo el título El Día Oscuro, así se conoce, el Día Oscuro. No tiene explicación científica, dice la Enciclopedia Americana. No hay una explicación, no era un eclipse. Además que si hubiera sido un eclipse dura unos poquitos minutos y luego el sol vuelve a salir. Pero la oscuridad comenzó a las 9 de la mañana y el sol no volvió a dar su resplandor. En todo ese día se mantuvo oscuro. Por eso se conoce como el día oscuro. Todo el resto del día, la tarde hasta la noche, la oscuridad fue impenetrable. No había un eclipse, no era un fenómeno natural y hasta el día de hoy no se sabe la causa de ese extraño fenómeno que se conoce como el día oscuro. Ahora escuchen lo siguiente: esa noche la luna era como un disco en el cielo, pero no iluminaba. La noche era tan oscura como el día. Era como si una mortaja negra hubiera cubierto el cielo. La gente estaba aterrorizada, no sabían cómo explicar lo que había sucedido. La gente corrió a las iglesias y los pastores, las iglesias se llenaron, los pastores buscaron en la Biblia y leyeron estos pasajes y les dijeron: esta es una señal de que se acerca la venida del Señor Jesús. Estaba escrito hace 2000 años atrás en la palabra de Dios. Estaba escrito, dicho por nuestro Señor Jesucristo. De ahí para adelante hubo un tremendo despertar en el estudio de la Biblia y de las profecías. Ahora, eso sucedió el 19 de mayo de 1780. Pasaron 18 años más y llegó el año 1798. El mundo entero estaba bajo una efervescencia, lo que se conoce como la gesta de la independencia de América estaba en su apogeo. El primer país de independizarse de Europa, de Inglaterra, fue los Estados Unidos de Norteamérica. Pero de allí los demás países comenzaron a seguir su ejemplo. Pero lo que estaba sucediendo era más impresionante todavía en Europa, porque allá por 1260 años las naciones de Europa habían estado sujetas al obispo de Roma, al papado. El papado gobernaba supremo sobre Europa. Parecía que el mundo entero tenía que rendirle tributo. El papado colocaba reyes, coronaba a los reyes de Europa. Todos tenían que venir a ser coronados por él. Él colocaba los puestos políticos en el mundo. La iglesia tenía un poder supremo sobre las mentes de la gente. El mundo entero tenía que obedecer lo que decía la iglesia. Y había muchos abusos, había
muchas cosas feas que estaban sucediendo. Por ejemplo, se vendían los puestos políticos y la iglesia recibía mucho dinero por vender los puestos de distintos lugares en Europa. Puestos no solamente como reyes, príncipes, sino títulos de nobleza. La iglesia popular, la iglesia madre vendía esos títulos de nobleza. También se vendía el perdón de los pecados y millones de personas tenían terror al infierno porque decían que si no obedecían a los sacerdotes serían enviados al infierno al morir. Pero vino una revolución que se conoció y se conoce en la historia como la Revolución Francesa. El primer país en rebelarse contra Roma, contra el papado, fue Francia. En Francia se levantaron contra los sacerdotes. Los echaron de Francia, los mandaron de vuelta que se fueran a Italia. No solamente eso, se levantaron contra la institución religiosa. Destruyeron muchas iglesias, destruyeron las imágenes, recogían los libros religiosos y los quemaban en las plazas públicas. Ustedes pueden leer de esto en la historia, se llama la Revolución Francesa o también se llama el Iluminismo. Quien estaba al mando de Francia era un hombre que, si yo menciono su nombre, ustedes saben que es uno de los hombres más famosos en la historia. Quitó los reyes de Francia, que por siglos habían gobernado esa nación, y él se puso al mando de toda esa nación. Se llamaba Napoleón Bonaparte. Y Napoleón trajo esa revolución, echó a los curas, echó a los religiosos de Francia, mandó a quemar las Biblias, mandó a vaciar las iglesias y se proclamó la independencia de toda religión. Ahora el hombre iba a tener el control de las cosas de este mundo. Los ejércitos de Napoleón, al mando del general Berthier, general francés, avanzaron. Fueron por país en país de Europa, independizando a esa nación, quitando a los reyes, derrocando las coronas reinantes y colocando en su lugar líderes del pueblo que gobernaran al pueblo en lugar de los reyes. Pero también, como los reyes estaban apoyados por la iglesia madre, la iglesia católica, entonces también se quitaba a los religiosos, se los echaba, se los expulsaba, y muchos también fueron muertos por resistirse a la revolución. Todo esto trajo una efervescencia tremenda. Si en Europa las naciones estaban independizando de quien las oprimía, que era el papado, también en América, las naciones americanas que estaban oprimidas por la iglesia y por la nación, por ejemplo, los países de Centroamérica, México, Sudamérica, estaban oprimidos por España y vino la independencia de los españoles. Todo esto fue fruto de esa revolución. Pero en Europa la cosa fue más impresionante. Y les cuento esto para que ustedes entiendan ahora lo que vamos a ver. Los ejércitos de Napoleón avanzaron de Francia. Fueron independizando los distintos países del papado. Llegaron a Italia. Los ejércitos declararon que no habría más obediencia al Papa. Declararon la libertad de Italia del papado, porque el papado era el rey que dominaba en Italia. No solamente esto, pusieron un líder del pueblo, nombraron un presidente, hicieron a Italia una república y ya no dominios papales. Se conocía a Italia como los territorios pontificios. Le quitaron esos territorios al papado.
colocaron un presidente y declararon una república libre e independiente. Todo esto va sucediendo en el año 1793. La República Italiana surge. Luego los ejércitos napoleónicos avanzan hacia el sur de Italia y llegan a sitiar la ciudad de Roma. El Papa estaba en su palacio en Roma. Ya sabía de lo que estaba pasando en el resto de Europa. Ya sabía que la iglesia estaba tremendamente amenazada y el poder de la iglesia estaba llegando a su fin. El Papa apeló, suplicó, mandó una delegación para que hablara con el general Berthier y le suplicó que respetara a Roma, que no entraran en Roma, que ya habían hecho bastante daño. El general Berthier decidió consultar con Napoleón Bonaparte y mandó un emisario para preguntarle: ¿qué hacemos? ¿Tomamos la ciudad de Roma o respetamos el pedido del Papa? Napoleón contestó: adelante, sigan adelante, no respeten a nada ni a nadie, liberten la ciudad de Roma del yugo papal. Así los ejércitos de Napoleón sitiaron la ciudad de Roma. El Papa trató infructuosamente de librarse. Como no había lugar donde escapar, se disfrazó como que fuera un pordiosero, como un viejito con una bolsa, se puso una barba falsa y trató de escapar para salvar su vida, pero los ejércitos estaban en guardia y al tratar de pasar el puente sobre el río Po, fue descubierto, fue tomado prisionero, fue llevado a Francia y allí murió en el exilio. El papado acababa de recibir una herida mortal. Parecía que se había terminado para siempre. Eso sucedió en el mes de febrero del año 1798, 18 años después de la primera señal del sexto sello, o sea, del día oscuro. Eso señalaba que había llegado el periodo final de la historia de este mundo. Y esa señal, el sol negro y la luna en sangre, había despertado a la gente a estudiar las profecías de la Biblia. Habían visto que la Biblia señalaba que el poder romano, el cuerno pequeño o el papado, la bestia de Apocalipsis 13, señalaba que iba a dominar el mundo por 1260 años. Y los estudiantes de la Biblia llegaron a predecir aún antes que sucediera. Los 1260 años están llegando a su fin. En el año 1798, el papado recibirá un golpe mortal. Tal cual como lo decía la profecía, esto se cumplió. Y exactamente en el mes de febrero, el 20 de febrero de 1798, el papado llegó a su fin. La gente pensaba que nunca más iba a volverse a levantar. Pero la profecía también decía que la herida mortal iba a ser ¿qué? Sanada, y que otra vez todo el mundo iba a maravillarse en pos del papado. Eso es lo que está sucediendo en nuestros días y de esto vamos a hablar un poquito más adelante esta semana. Pero ahora les estoy contando un poco de historia. Día oscuro, luna en sangre, herida mortal del papado en el año 1798. Esto viene a confirmar las profecías de la Biblia. Y los estudiantes de la Biblia estaban viendo esas tremendas profecías y descubrieron que había una profecía que señalaba un tremendo suceso que estaba a punto de suceder. Daniel, en la profecía del profeta Daniel, en el capítulo 7, mencionaba este poder romano y decía
en el versículo 21 en adelante. Daniel capítulo 7, versículo 21 en adelante. Veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Hasta que vino el anciano de días y se le dio el juicio a los santos del Altísimo, y los santos recibieron el reino. Y me dijo así el ángel: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. A toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Está hablando del Imperio Romano, el cuarto imperio mundial. Los 10 cuernos que viste en la bestia significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Esto se cumplió con la caída del Imperio Romano y la división del Imperio Romano en 10 naciones. Las 10 naciones o los 10 idiomas de Europa. Pero luego dice: y tras esa división del reino se levantará otro poder, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Este poder hablará palabras contra el Dios Altísimo. A los santos del Altísimo quebrantará. Pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta un tiempo y 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino, el dominio y la majestad de todos los reinos debajo del cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Aquí hablaba de este poder que surgiría del Imperio Romano. Este es el poder que dominó al mundo, como ya hemos visto, por 1260 años. ¿Desde cuándo? Desde que arrancó los 3 cuernos, y esto lo vimos anoche un poquito, y lo vimos esta mañana cuando hablamos de que el obispo de Roma había sido coronado con una triple corona, 3 coronas, de los 3 cuernos que arrancó, o sea, de las 3 naciones de Europa que echó abajo para poder surgir. De allí usted comienza a contar, y exactamente 1260 años más tarde, tiempos y medio tiempo, terminan en el año 1798. Esa fue la fecha cuando el papado recibió la herida mortal. Los estudiantes de la profecía quedaron tremendamente impresionados y vieron que esa profecía señalaba que después del golpe mortal que iba a recibir el papado, el juez se sentaría y le quitaría su dominio y su poder a este cuerno pequeño, sería arruinado y destruido, y el reino sería dado a los santos del Altísimo. Interpretaron correctamente que esto era la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él venga a librar a su pueblo y cuando el reino eterno de Cristo sea establecido. Interpretaron correctamente que el juicio vendría y que el juicio castigaría a este poder llamado el papado. Ahora, en Daniel capítulo 8, ellos descubrieron otra profecía, y recuerden, después del día oscuro y después de la luna en sangre, viene un tercer evento, y ahora ustedes se van a sorprender aún más de lo que hemos visto hasta ahora. El 1 de noviembre, escuchen bien la fecha, el 1 de noviembre del año 1833, sucede otro evento que viene a cumplir la profecía bíblica. Ese 1 de noviembre sucedió la caída de estrellas más espectacular en toda la historia
de la humanidad. Nuevamente, desde la puesta del sol comenzó a verse que el cielo se iluminaba a través de estrellas fugaces. Todas parecían salir desde un punto central en el cielo y de allí eran disparadas por todas partes. Yo sé que todos ustedes han visto alguna vez una estrella fugaz atravesar el cielo, pero esta vez era un espectáculo tremendamente impresionante. Parecía como que Dios hubiera puesto un show, como que fueran luces artificiales, fuegos artificiales en el cielo. Eran tantas las estrellas fugaces que se iluminaba con la luz de las estrellas fugaces, y a veces eran tantas las que estaban atravesando el cielo que se podía ver claramente a su alrededor por la luz de tantas lluvias de estrellas. Más o menos las lluvias de estrellas llegaron a ser máximo en cantidad alrededor de las 9 a las 10 de la noche, pero siguieron cayendo estrellas toda esa noche del 1 de noviembre para amanecer el 2 de noviembre del año 1833. Nuevamente la gente quedó impresionada, la gente no durmió esa noche. Todo el mundo estaba viendo el cielo, estaba viendo esa caída de estrellas. Era tan grande la cantidad de meteoritos, de estrellas fugaces que atravesaban el cielo, que un astrónomo trató de contarla, y en solamente una hora que contó, en una décima parte del cielo, o sea, dividió el cielo visible en 12 partes, en 10 partes, y contó las que caían en una sección del cielo, y llegó a contar más de 1.300 estrellas en una hora. Si usted multiplica eso por todo el hemisferio visible, o sea, multiplicándolo por 10, usted llega a ver que estaban cayendo más de 13.000 estrellas fugaces por hora. Y si eso lo multiplica por todo el hemisferio, o sea, la parte que no se ve, estaríamos hablando de más de 20.000 estrellas fugaces por hora. Toda la noche estuvo cayendo estrella. Fue un espectáculo tremendamente pavoroso. El día siguiente, el 2 de noviembre, que era Día de los Muertos, las iglesias estaban repletas. No había lugar. La gente se espantó, quería saber lo que estaba pasando. Y por todas partes la gente iba a las iglesias a averiguar. Y los pastores les señalaban estos versículos que nosotros leímos esta noche. Palabra del Señor Jesús: el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo. Les leían Apocalipsis capítulo 6, donde decía que al abrirse el sexto sello, estas cosas iban a suceder. Y les enseñaban que la venida del Señor estaba a las mismas puertas. Como resultado de esos eventos, el oscurecimiento del sol, la luna en sangre, la caída del papado en el año 1798 y la caída de estrellas fugaces en 1833, vino lo que se conoce en la historia como el gran despertar adventista. Ahora, nosotros conocemos el nombre adventista porque la iglesia a la cual la mayoría de nosotros pertenecemos se llama la iglesia adventista. Pero en aquella época la iglesia adventista no existía. Este movimiento religioso que vino como resultado de estas señales ocurridas en el sol, en la luna y en las estrellas, se conoce en la historia como el gran despertar adventista. Por todas partes de la tierra se levantaron predicadores adventistas. Recuerden, no estoy hablando de la iglesia adventista, de distintas denominaciones: bautistas, metodistas, episcopales, sacerdotes católicos, presbiterianos, iglesias reformadas,
de todas las denominaciones, los pastores y laicos comenzaron a estudiar las profecías y comenzaron a anunciar que la venida del Señor estaba a las mismas puertas. En Daniel capítulo 8 se mencionaba otra profecía que señalaba un tiempo exacto, así como Daniel 7 señalaba que en 1798 terminaría el tiempo que Dios le había otorgado al papado para dominar al mundo. Así en el capítulo 8 y en el versículo 14 dice: y él dijo hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Esta profecía, la profecía de las 2300 tardes y mañanas, fue estudiada a profundidad por muchos estudiantes de la Biblia, pastores, teólogos. Uno que se destacó tremendamente en el estudio de la profecía fue un pastor bautista que se llamó Guillermo Miller, William Miller. Él vivía en el estado de Nueva York, en los Estados Unidos, y estudiando las profecías llegó a la conclusión de que esta profecía del libro de Daniel iba a encontrar su cumplimiento en el año 1844. Él quedó tremendamente sorprendido. Se iba a cumplir en sus días. Y esto sucedió después de la caída de estrellas. Recuerden, ¿en qué fecha les dije que había sido la caída de estrellas? ¿En qué año? Muy bien, 1833. Para 1834, Guillermo Miller comienza a predicar esta profecía de los 2300 días y a decir que al mundo le quedaban menos de 10 años de vida, porque esta profecía iba a traer el juicio, iba a ser el juicio que estaba señalado, como ya leímos en Daniel capítulo 7, y en el capítulo 8 decía: el santuario será purificado, y según la Biblia, el santuario tenía que ver con el santuario que Dios le mandó a construir a Moisés. Y en ese santuario Dios les había dado instrucciones de las fiestas del santuario. Y una de esas fiestas se llamaba el Yom Kippur. Yom Kippur quiere decir el día del juicio, el día de la purificación del santuario, el día de expiación. Guillermo Miller concluyó que en el día de la expiación del año 1844 iba a ser el juicio. Y comenzó a predicar esto. Al principio él estaba muy asustado. Él decía: ¿cómo yo voy a descubrir algo tan grande? Que el juicio va a ser en 1844 y faltan menos de 10 años para el juicio del mundo. Él no quería ni siquiera predicar esto porque le parecía demasiado impresionante. Él se fue a orar, salió de su casa, se fue a un bosquecito que estaba detrás de su casa y allá se arrodilló y le dijo: Señor, esto es algo tremendo. Yo no puedo creer que en menos de 10 años el mundo se va a acabar, va a ser el juicio. Pero si tú me revelaste esto a mí, ¿por qué a mí, Señor? Yo no quiero predicar esto. La gente se va a burlar de mí, va a decir que yo estoy anunciando el fin del mundo y si no sucede, ¿qué va a pasar? Pero Señor, yo he visto que todo lo que dice tu palabra se ha cumplido. Tú mandaste las señales. El día oscuro ya sucedió. La luna en sangre ya se cumplió. La caída del papado aconteció tal cual como lo decía la profecía. Y ahora la caída de estrellas que acaba de suceder, todo esto me dice que eres tú el que me estás dando este conocimiento. Y si tú quieres que yo lo enseñe, tú vas a tener que contestarme esta oración. Yo no voy a predicar a menos que me vengan a pedir que vaya a predicar. Él vivía en el medio del campo.
Él era pastor de la iglesia bautista, le habían dado unas credenciales de ministro, pero él predicaba en su iglesita allí en medio del campo, en medio de un pueblito que ni siquiera tenía 1000 habitantes. Nadie lo conocía, era simplemente un predicador de campo. Pero al descubrir estas verdades, él le dijo: Señor, el mundo tiene que saberlo, pero tú no me vas a escoger a mí, que soy un campesino. Sí, es cierto que tengo licencia de predicar y soy un pastor de la iglesia bautista, pero yo solamente he estudiado por mi cuenta la Biblia. Si tú quieres que yo predique esto y quieres que vaya a otra parte a predicarlo, tú me lo tienes que pedir, que me vengan a pedir que yo vaya a predicar. Se quedó tranquilo porque como a él nadie lo conocía y nadie sabía de él, él dijo: nadie me va a venir a que venga a predicar, a pedir a predicar. Cuando él regresó del bosquecito y llegó a su casa, entró por la puerta de atrás de la cocina de su casa que daba al patio. Pero por la puerta del frente estaba entrando alguien, un sobrino suyo. Venía de otro pueblo que distaba como a unas 10 leguas de allí. Venía a caballo, ató su caballo en una de las columnas de la casa y entró. Tío, tío. Guillermo venía entrando de estar orando en el bosque. Y ya venía tranquilo, porque aunque tenía una tremenda impresión de lo que había aprendido en la Biblia, él le había hecho un trato a Dios y le dijo: Señor, yo solamente voy a enseñar y predicar esto si me vienen a pedir que vaya a predicar. Poco se imaginaba Guillermo Miller lo que estaba pasando. Porque cuando entra en la casa, el sobrino le dice: tío, tío, me han mandado a decirte que este próximo domingo tienes que ir a predicar a la iglesia en Exeter. Ese era el otro pueblo, a la iglesia bautista de Exeter. Guillermo Miller no podía creer lo que estaba escuchando. Acababa de decirle a Dios: Señor, si tú quieres que predique esto, tú me vas a tener que mandar a alguien que me invite a predicar, porque yo solo no voy a ir. Y ahí estaba su sobrino diciéndole que tenía que ir a predicar. Y como si eso fuera poco, el sobrino le dice: y los hermanos de la iglesia bautista allá en Exeter quieren que prediques sobre las profecías que tú has estado estudiando. Así que me han mandado a decirte que te esperan este domingo. Guillermo Miller se enojó, se volvió al bosque y le dijo: Señor, no puede ser que tú me vayas a obligar a hacer esto. Todavía él no había terminado de orar cuando ya su sobrino venía en camino en el caballo para invitarlo a predicar. ¿Saben? Desde ahí en adelante, Guillermo Miller comenzó a recibir invitaciones. La voz se corrió de lo que él estaba enseñando de la Biblia, de las profecías, del fin del mundo, de la venida del Señor Jesús y de que el juicio iba a ser en 1844. Y cuando se corrió la voz, lo comenzaron a invitar de otra iglesia y de otra iglesia y de otra iglesia. Y ya no solamente los domingos, ahora lo invitaban todos los días de la semana. Guillermo Miller no podía hacer otra cosa sino predicar lo que Dios le había mandado a predicar. Y saben, la voz corrió de tal manera que ahora no solamente en las iglesias de los pueblos, también en las ciudades grandes, la gente comenzó a escuchar de ese predicador que predicaba con las profecías de la Biblia. Y como estaban impresionados por lo que habían visto, la caída de estrellas, y la gente quería saber más de las profecías, esto cundió como fuego en el rastrojo. Por todas partes la gente quería estudiar. Ya las iglesias se llenaban a capacidad y el pastor Miller tenía que predicar un sermón tras otro. Se vaciaba la iglesia y se volvía a llenar con gente que estaba esperando afuera. No había lugar donde meter la gente. Otros pastores comenzaron a ser tocados por el Espíritu Santo y se levantaron a predicar las mismas profecías que predicaba Guillermo Miller. Y esto se conoce en la historia como el gran despertar adventista, porque anunciaban
el retorno del Señor Jesús, el juicio para el año 1844. Ahora déjenme decirles, este movimiento sacudió literalmente no solamente los Estados Unidos, sino también el mundo entero. Por todas partes se levantaron hombres que predicaban que la venida del Señor estaba a las puertas y que la profecía señalaba el año 1844 como el día del juicio, el Yom Kippur. Hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. La purificación del santuario era en el día del Yom Kippur, la fiesta judía de la purificación del santuario. Les cuento esto para que ahora ustedes vean lo que sucedió. Pronto ya no había lugar donde meter la gente que quería escuchar de profecía. Fue un despertar tan grande que la gente se estaba convirtiendo por miles y miles. Las iglesias estaban repletas, pero ya no había lugar donde meter tanta gente. Decidieron hacer algo como lo que nosotros estamos haciendo aquí, en Baracoa. A alguien se le ocurrió, bueno, si no hay donde meter la gente, hay que hacerlo al aire libre. Ahora, en aquella época, no había micrófonos como hay hoy en día, ni sistemas de sonido. Así que los predicadores tenían que predicar a puro pulmón. Y la gente se reunía por miles a escuchar la predicación. Pero también venía la lluvia y la gente se mojaba al aire libre. Así que a alguien se le ocurrió, ¿y por qué no compramos carpas como las que usan los circos? Y así podemos meter la gente debajo de carpas, porque no había lugares suficientemente grandes para meter a las multitudes que venían a escuchar al pastor Miller y a otros pastores que predicaban sobre el retorno del Señor Jesús. Se compraron carpas, se levantaron carpas, las ponían afuera de la ciudad, donde había terreno vacío en el campo, y la gente venía por montones para escuchar la predicación. A veces estaban una semana entera predicando. Se predicaba todos los días y la gente seguía viniendo. Es más, hasta las compañías de trenes, los trenes tenían que poner viajes especiales. Los trenes iban llenos hacia donde estaba la carpa y luego volvían vacíos a recoger más gente para llevarla a donde estaba la carpa. En las principales ciudades de los Estados Unidos, en Nueva York, en Boston, en Portland, en las principales ciudades de los Estados Unidos se levantaron esas carpas que les llamaban las carpas adventistas, porque se predicaba sobre el advenimiento de Cristo. Miles de personas se convirtieron, la gente confesaba sus pecados, la gente que nunca había tenido interés en las cosas de Dios, ahora al ver el cumplimiento de las profecías, eran tocadas por el Espíritu Santo. Había conversiones en cantidad. Es más, los pastores no daban abasto para bautizar. Por todas partes las iglesias se llenaron con muchos miembros. Pero miren lo que sucedió. Cuando llega la fecha señalada por la profecía, los creyentes adventistas de todas las denominaciones que creían que Jesús iba a venir a hacer el juicio en el año 1844 y el día de Yom Kippur, el día del juicio, caía o cayó un 22 de octubre de 1844. La gente estaba esperando que ese día fuera la venida de Cristo. Y ¿sabe? La mayoría de los creyentes desde meses atrás habían dejado todo lo demás y habían dedicado su tiempo a predicar el evangelio. Ya no solamente los pastores, laicos, creyentes, salían a predicar casa por casa, alertar a la gente que el mundo se acababa, que venía el fin del mundo y que tenían todos que prepararse para la venida del Señor.
La gente comenzó a vender sus propiedades, vendían sus casas, vendían sus campos, vendían sus tierras. Decían, ¿para qué queremos tener esto si ya el Señor viene? Y entregaban el dinero para predicar, para publicar periódicos, para publicar revistas que anunciaran el fin del mundo, que anunciaran el cumplimiento de las profecías. Esas revistas y esos periódicos se regaron por todas partes del planeta Tierra. Mandaban cajas y cajas de periódicos a todos los países del mundo, los traducían a otros idiomas. Los periódicos se llamaban, por ejemplo, Las Señales de los Tiempos, se llamaban La Verdad Presente, se llamaban El Heraldo de la Venida de Cristo, se llamaban el cumplimiento de las profecías, y por todas partes esto fue enviado. Cuando llegó la fecha, la gente estaba esperando que Cristo apareciera en las nubes del cielo. Llegó el 22 de octubre. Guillermo Miller había parado de predicar unos días antes. Él dijo, yo quiero estar preparado para encontrarme con Dios. Se fue con su familia a su finca allá en el campo, en el estado de Nueva York, con sus hijos, con sus familiares. Pidió perdón a todo el mundo a quien alguna vez le pudiera haber ofendido. Los creyentes adventistas pagaron todas sus deudas porque no querían que los tomara la venida del Señor Jesús con deudas, y se retiraron para esperar la venida de Cristo. Ahora nosotros estamos viviendo, bueno, eso pasó en 1844. Estamos viviendo a 160 años después de esa fecha. Nosotros sabemos que Cristo no vino en esa fecha, como lo esperaban. Pero la gente no sabía que Él no iba a venir. Ellos creían que Él iba a venir en esa fecha. Y nosotros sabemos que Él no vino como le esperaban. Y a esto se le conoce como el gran chasco adventista. ¿Han oído ustedes hablar del gran chasco? Bueno, fue el gran chasco porque miles de adventistas por todas partes esperaban la venida del Señor Jesús para esa fecha. Ese día llegó y pasó y Cristo no vino. Fue un chasco muy terrible. La gente se burlaba de ellos. Los que no creían decían, ya ven, esos fanáticos que creen en las profecías, ahí está, no se cumplió la profecía que ellos señalaron. La gente se burlaba de ellos porque habían vendido sus casas, sus propiedades. Decían, ahora están en la miseria, no tienen nada con qué subsistir. Ese 23 de octubre por la mañana, cuando amaneció, encontró a miles de cristianos que habían amado al Señor Jesús con todo su corazón y que anhelaban su venida, sin saber qué creer, sin entender lo que había pasado, chasqueados. ¿Por qué falló la palabra de Dios? ¿Por qué falló la profecía? Si todo lo demás que dijo Cristo se cumplió, ¿por qué esa profecía no se cumplió? Y no entendían. Lloraron toda la noche porque Cristo no había venido. Estaban tan tristes y chasqueados. No era tanto la vergüenza de que los demás se burlaran de Él, sino era la tristeza de saber que ellos pensaban ver a Cristo venir en las nubes del cielo y no había venido. Pensaban ver el rostro del Señor Jesús. Pensaban ver el fin de todo este mundo de dolor, de tristeza, de enfermedad, de injusticia, de sufrimiento y de muerte. Pensaban que los muertos iban a resucitar en la venida del Señor Jesús y que se iban a encontrar con sus seres queridos. Y ahora todo eso no había sucedido. Dos de esos creyentes adventistas, uno se llamaba Hiram Edson y el otro, amigo de él,
iban caminando, atravesando un campo de maíz. Era el mes de octubre. No sé por qué atravesaron el campo de maíz. Algunos dicen que fue para no ir por el camino, para que los vecinos no lo vieran y se burlaran de ellos. Otros dicen que fue la manera más rápida de cruzar el campo y llegar al lugar a donde iban, cortando camino. Lo cierto es que mientras iban atravesando ese maizal, en medio del maizal, uno de ellos siguió caminando y el otro se detuvo. Cuando el compañero se volvió para ver dónde estaba Hiram, no lo vio. Estaba cubierto por el maíz. Comenzó a buscarlo, a llamarlo, pero no lo encontraba. Finalmente lo encontró allí en medio del maizal de rodillas. Tenía el rostro mirando hacia el cielo, las manos levantadas. Y cuando se levantó de las rodillas, dijo: ahora entiendo por qué Jesús no vino como le esperábamos. Y salió corriendo hacia el lugar donde se dirigían. Iban camino hacia un granero, un establo grande donde se guardaba trigo, pero ese año no habían guardado trigo porque esperaban estar en el cielo y no tener que pasar un invierno. Allí se reunieron creyentes adventistas de distintos lugares. Muchas veces se habían reunido ahí para estudiar la palabra de Dios, pero ahora fue el único lugar donde se les ocurrió ir. Y allí se encontraban muchos adventistas, algunos llorando, otros tristes, chasqueados. No sabían por qué Cristo no había venido. Cuando Hiram Edson llegó allí, les dijo: traigo la explicación por qué Jesús no vino. La gente quería saber. Dijeron: ¿hubo un cómputo equivocado? ¿Nos equivocamos al sacar la fecha? Pero saben, no era que estaba el cómputo equivocado. Lo que estaba mal era lo que ellos esperaban. No era la venida del Señor Jesús lo que iba a acontecer al final de esa profecía, sino que iba a ser el juicio. Pero ellos pensaban que el juicio era ya la venida de Cristo, cuando iba a venir a ejecutar juicio. En realidad, la Biblia enseñaba que antes de que Cristo pudiera regresar, tenía que hacerse un juicio en el cielo, porque cuando Cristo venga, Él trae ya su recompensa consigo para dar a cada uno según su obra. Cuando Cristo viene, Él viene a recoger a sus hijos para llevarnos con Él. Ya el juicio tiene que estar terminado, porque ya Cristo viene a dar su recompensa. Pueden leer en Apocalipsis capítulo 22, versículo 11 y 12, dice así: el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Cuando se pronuncie en el cielo las palabras: el que es justo, siga siendo justo, y el que es sucio, siga siendo sucio, ya cada caso está decidido para salvación o para perdición. Sin embargo, Cristo todavía no ha venido, porque Él dice: yo vengo pronto y traigo mi recompensa conmigo para darle a cada uno según sea su obra. Ahora, lo que Hiram Edson había entendido era porque él vio como una visión en el campo de maíz. Él dice que él vio el cielo abierto y vio a Cristo no viniendo a la tierra como le esperaban, sino viniendo hasta el anciano de días para ejecutar el juicio. Si ustedes vuelven al libro de Daniel, ustedes van a ver que eso estaba allí todo el tiempo, nomás que ellos no lo habían visto, no lo habían entendido de esa manera. Daniel capítulo 7 dice
el versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido es blanco como la nieve. El pelo de su cabeza es como lana limpia. Estoy leyendo en Daniel capítulo 7 y versículo 9. El trono es como llama de fuego y las ruedas del trono como fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían. Millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Aquí está hablando del juicio. Está hablando de que el juez se sentó y se abrieron los libros para realizar el juicio. Pero el versículo 11 dice: yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada su vida hasta cierto tiempo. Yo miraba en las visiones de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será jamás destruido. Ahora, aquí la profecía decía que el juez se sentó, pero Daniel vio las palabras que seguía hablando el cuerno, pero también él vio a uno como el Hijo del Hombre que venía en las nubes del cielo, y dice que Hiram Edson vio a Jesús venir en las nubes del cielo, no a esta tierra, sino acercarse hacia el anciano de días, lo mismo que Daniel había visto. Lo hicieron acercarse delante del anciano de días, el juez, para hacer el juicio y para que él recibiera el reino que le fue prometido desde la fundación del mundo. Y los súbditos de ese reino iban a ser aquellos que iban a ser declarados justos en el juicio. Y entonces él vendría a la tierra a buscar a sus hijos para llevarlos con él. Oh, por primera vez ahora estaban concentrándose en este pasaje. Se habían concentrado en la profecía de la fecha, pero no habían entendido lo que tenía que suceder. Hiram Edson les leyó este pasaje y allí por primera vez comenzaron a entender que el juicio tenía que suceder antes de que Cristo apareciera en las nubes del cielo. Entre los creyentes adventistas había una muchacha, una jovencita que tenía 17 años de edad. Esa jovencita, que se llamaba Elena, era una jovencita muy piadosa, estudiante de la Biblia. Era parte de la iglesia metodista de Portland, en el estado de Maine. Elena amaba al Señor Jesús y también esperaba la venida de Cristo. Y había pasado por ese chasco tan tremendo. Pero el Señor Jesús le dio una visión a ella también, mostrándole por qué Cristo no había venido y qué iba a pasar todavía antes de la venida del Señor Jesús. Ojalá yo tuviera tiempo de contarles de esa primera visión que recibió Elena, una jovencita de 17 años de edad. Pero saben, Dios era el que estaba detrás de todo esto. Los adventistas no pudieron inventar las señales, no pudieron ellos fabricarlas, habían venido de Dios. Nadie podía negar que había habido un día oscuro. Nadie podía negar de que la luna se había vuelto como sangre. Nadie podía negar de que las estrellas habían caído del cielo.
todas esas señales eran ciertas y verdaderas, ¿por qué entonces Cristo no había venido en 1844 como le esperaban? Porque el juicio tenía que celebrarse en el cielo antes que Cristo viniera a recoger la cosecha en esta tierra. Pero ¿saben que aún ese chasco estaba profetizado en la palabra de Dios? Con esto voy a terminar en esta noche. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 10, estaba profetizado este mismo chasco que nosotros acabamos de leer en esta hora o de estudiar en la historia. Dice en el versículo 1 del capítulo 10, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra, y clamó con gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieran emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi con el pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló conmigo otra vez diciendo, ve, toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está con un pie sobre el mar y el otro sobre la tierra. Y yo fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo. Te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Ahora, hermanos, el librito que estaba abierto y que se le dio la orden a Juan a comer, es un librito que había estado cerrado, pero que ahora se abrió. El único librito que había estado cerrado y sellado hasta el tiempo del fin es el libro del profeta Daniel. Si ustedes van a Daniel en el capítulo 12, dice que Daniel recibió esta orden, versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella este libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Dios le dijo a Daniel que cerrara el libro y sellara el libro de Daniel. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Y ahora, en el tiempo del fin, el librito iba a ser abierto. Ese librito, y se le llama librito porque el libro de Daniel, comparado a otros profetas, es un libro pequeño. Por ejemplo, Ezequiel, el libro antes del libro de Daniel, tiene 48 capítulos. El libro de Isaías tiene 66 capítulos. El libro de Jeremías tiene 52 capítulos, pero el libro de Daniel es un librito pequeño porque solo tiene 12 capítulos, cortito, un libro corto. Pero ahí tiene profecías tremendas que nosotros vamos a estar estudiando esta semana.
tanto el libro de Daniel como el libro de Apocalipsis. Ahora, el librito tenía que ser comido y según la profecía de Apocalipsis 10, iba a ser dulce en el paladar, pero iba a amargar ¿qué? El vientre cuando lo comían. Comer el librito significa estudiarlo, significa comprenderlo. Así como los creyentes adventistas estudiaron el libro de Daniel y fue dulce al estudiarlo, porque llegaron a entender las profecías y llegaron a creer, fue dulce en el paladar porque creían que Cristo iba a venir en esa fecha que señalaba el libro de Daniel. Pero luego dice que el librito iba a amargar su vientre. Justamente esa profecía que fue tan dulce, saber que Jesús iba a regresar para esa fecha que ellos lo esperaban, les amargó el vientre porque fue un chasco tremendo. Fue tan triste que lloraron y lloraron de desconsuelo porque Cristo no había venido cuando ellos pensaban que Él iba a venir. El gran chasco. Ahora, el ángel le dijo a Juan, tienes que volver a profetizar otra vez sobre muchos pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Según la profecía, Dios todavía tenía un mensaje que dar al mundo entero. No era el fin del mundo. Cuando el ángel juró que el tiempo no sería más, o sea que se acababa el tiempo, no era el tiempo de vida en esta tierra que se acababa. No era el tiempo para la venida del Señor que llegaba a su fin. Era el tiempo profético que señalaba la profecía del libro de Daniel. Ya ese tiempo se acabó y comenzó el juicio. Y esta semana nosotros vamos a aprender cuán importante es esto. Porque el mensaje que Dios mandó para dar al mundo entero es: temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ¿qué? Ha llegado. Justamente ese juicio que comenzó en 1844 tenía que ser proclamado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y mañana por la noche, nosotros vamos a comenzar a estudiar esa profecía de Apocalipsis capítulo 14 y vamos a ver sobre esa hora del juicio y cómo este mensaje tenía que ser enviado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El chasco estaba profetizado y tal cual como estaba señalado en la palabra de Dios se cumplió. Ahora muchos dicen, bueno, si la iglesia adventista surgió como resultado de un chasco, ¿podrá ser una verdad cuando se anunció que Cristo venía en 1844 y no vino? Porque como resultado de ese chasco surge la iglesia adventista. Miren lo que pasó, hermanos. Cristo no vino. Miles y miles y miles, cientos de miles de creyentes quedaron confundidos. ¿Por qué no había venido Cristo? Pero cuando ellos descubrieron esta verdad del juicio que tenía que suceder antes de la venida del Señor Jesús, los que quedaron estudiando la Biblia para explicar lo que había sucedido, recibieron esa luz. Y no solamente recibieron la luz del juicio, pero recibieron también el conocimiento del santuario celestial, porque como Cristo no había venido a la tierra, sino que había sido llevado ante el juez en el santuario celestial, y la purificación del santuario tenía que ver con la última obra de Cristo en el santuario celestial, los creyentes que aceptaron el estudio de la Biblia y comprendieron que la profecía no había fallado, sino que ellos habían creído que era la venida de Cristo, cuando en realidad era la purificación del santuario celestial y no de la tierra por la venida del Señor, fueron guiados a conocer otras verdades, como por ejemplo la verdad del santuario y la verdad de la ley de Dios, que es la norma del juicio.
y fueron llevados a conocer tremendas verdades que ahora tenían que proclamarse al mundo entero. Así surge la Iglesia Adventista. La Iglesia Adventista son los que creyeron que la profecía se había cumplido literalmente y Cristo había venido ante el Padre a hacer el juicio final para poder regresar a esta tierra. Mañana, cuando estudiemos sobre ese juicio que está sucediendo ahora en el santuario celestial, vamos a entender esto más a fondo. Ahora la pregunta es, bueno, si la Iglesia Adventista se fundó sobre un chasco, se fundó porque ellos esperaban que Cristo viniera y no vino. ¿Cómo puede ser verdad lo que enseña la Iglesia Adventista si se equivocaron y pusieron la fecha para la venida de Cristo y Él no vino como lo anunciaron? Déjenme responderles. En primer lugar, no había una Iglesia Adventista cuando pasó ese chasco. La Iglesia Adventista surgió después del chasco, con aquellos que se quedaron estudiando la palabra de Dios para entender por qué Jesús no había venido. El chasco le pasó a todas las iglesias que esperaban la venida del Señor. Metodistas, bautistas, presbiterianos, las distintas iglesias. Pero en segundo lugar, les quiero decir algo más. Cuando Cristo vino a esta tierra, también los discípulos pasaron un gran chasco, porque ellos pensaban que Él iba a establecer su reino en esta tierra, que Él se iba a sentar en el trono del rey David y iba a gobernar. Y sin embargo lo mataron. Y la Biblia dice que ellos no entendieron por qué lo habían matado. Pero como resultado de que Jesús les explicó las profecías que decían concerniente a Él, surge la iglesia cristiana. Así como el cristianismo se fundó en un chasco, también el movimiento final, la iglesia remanente, se levanta después de un chasco. Y al estudiar esta semana esas tremendas verdades de la profecía, vamos a llegar a la conclusión de que ya el juicio de Dios está a punto de terminar y que muy pronto Jesús saldrá del santuario celestial, se pondrá las vestiduras de rey y va a venir a esta tierra y va a venir ahora sí a dar su recompensa, a llevar a su pueblo con él y a destruir a los impíos. Mañana vamos a hablar sobre esto. En esta noche hemos visto el surgimiento del movimiento final, del remanente, que según la profecía iba a surgir en los Estados Unidos e iba a proclamar a toda nación, tribu, lengua y pueblo el mensaje final de Dios. La hora de su juicio ha llegado. Déjenme decirles, es impresionante ver lo que Dios hizo. De miles y miles de personas que creían que Cristo iba a venir en 1844, la mayoría, cuando no vino Cristo, perdieron su fe. Muchos se habían convertido nomás por miedo, pero cuando vieron que Jesús no vino, volvieron al mundo, volvieron a su vida antigua y se olvidaron de que habían entregado su vida al Señor. La mayoría de las demás iglesias volvieron a sus cultos regulares y dejaron de predicar sobre el retorno de Cristo. Se burlaron de aquellos que creían en la venida del Señor. Pero el grupo pequeño que quedó comenzó a proclamar estas verdades y hoy en día es un movimiento mundial que predica estas mismas verdades en todos los países del planeta Tierra. Tal cual como estaba dicho, es necesario que vuelvas a profetizar sobre pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Así mismo se cumplió la profecía. Esta noche hemos visto el surgimiento de ese remanente final. Mañana vamos a ver cuál es el mensaje que Dios le dio al remanente para proclamar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Si ustedes creen
que lo que hemos visto en esta noche es impresionante para ver cómo Dios mandó esas señales que sucedieron a nivel mundial. Lo que viene todavía por ver en esta semana en estudio de la profecía es más impresionante, porque vamos a ver que el papado que recibió la herida mortal, según la profecía, no iba a ser el fin ni la muerte del papado. Iba a volver a sanarse de esa herida y el mundo entero iba otra vez a maravillarse en pos de este poder. ¿Saben ustedes que lo que está pasando hoy en día es cumplimiento de esta profecía? Y por eso sabemos que el juicio está a punto de terminar y que muy pronto Jesús va a venir a buscar a su pueblo que le es fiel. ¿Te gustaría estar preparado para la venida de Cristo? Pero ¿sabes tú que cuando Él salga del santuario ya no va a haber más oportunidad de arrepentimiento? ¿Sabes tú que cuando termine el juicio se van a pronunciar en el cielo las palabras: el que es justo, siga siendo justo todavía. El que es santo, siga siendo santo todavía. El que es inmundo, siga siendo inmundo. Y el que es injusto, siga siendo injusto. Y cuando Jesús salga del santuario, ya no va a haber más oportunidad de arrepentimiento. Por eso necesitamos ahora hacer las paces con Dios. Por eso necesitamos ahora entregarnos al Señor. Quisieras unirte a mí en esta hora y pedirle a Dios que Él pueda impresionar tu corazón para prepararte para su venida y ayudar a preparar a tu familia. ¿Cuántos de los que están aquí creen que la venida del Señor Jesús está a las mismas puertas? Puedo ver las manos. ¿Cuántos creen que muy pronto va a terminar el juicio en el cielo y Jesús va a venir a buscar a su pueblo que le es fiel? ¿Quieres tú pedirle al Señor que a través de esta semana puedas tener un despertar y un reavivamiento espiritual para prepararte para cuando Jesús salga del santuario y ya no haya más tiempo de arrepentimiento? ¿Quieres tú arrepentirte de todos tus pecados y pedirle al Señor que te dé la victoria sobre el pecado para así poder entrar al reino de los cielos? Vamos a ponernos en pie entonces y vamos a pedirle al Señor que Él selle su mensaje en nuestro corazón. Amantísimo Padre y Dios, en esta noche hemos estudiado tu palabra, hemos visto las señales de tu advenimiento y cómo estas señales se cumplieron. Hemos visto también la profecía de el gran chasco como estaba registrada en tu santo libro, en Apocalipsis capítulo 10. Y hemos visto, Señor, que tú tienes un gran mensaje para dar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Sabemos, Señor, que tu palabra se cumple. Toda palabra que sale de tu boca es cierta. Tú dijiste, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y por eso nosotros queremos estar preparados para el día de tu venida. Sabemos que muy pronto el tiempo de gracia se acabará para siempre. Y todo aquel que no haya hecho arreglos contigo de antemano quedará sellado para perdición. Tú vas a tener un pueblo en esta tierra que esté listo para tu venida. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y nosotros queremos ser parte de ese pueblo que esté preparado. Ayúdanos, Señor, en esta semana. No solamente a prepararnos nosotros, sino también a traer a otros que necesitan escuchar tu palabra, para que también ellos puedan comprender estas grandes verdades y ponerlas por obra. Despídenos con tu bendición. Llévanos con bien, protégenos del peligro que nos rodea y tráenos nuevamente el día de mañana para comenzar a estudiar ese gran mensaje final, el mensaje de los 3 ángeles, para que podamos no solamente comprenderlo, sino ponerlo por obra en nuestra vida. Todos estos favores te los pedimos
en el nombre precioso de Jesús, nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.